sigamos con la segunda parte del sistema reproductor masculino. Hoy vamos a hablar de los estadios de maduración del espermatozoide en su viaje a través del sistema reproductor masculino y vamos a hablar algo de la secreción de cada una de las glándulas relacionadas con el sistema reproductor. Entonces, bien importante, recordemos que partiendo del testículo, en los túbulos seminíferos se realizan los procesos de espermatogénesis y espermiogénesis. Hay una gran cantidad de hormonas agregadas al líquido en el que están flotando los espermatozoides. La testosterona es uno de ellos. Entonces, la primera pausa conceptual que tenemos que hacer es cuáles son los efectos sistémicos de la testosterona. ¿Cuáles son los efectos sistémicos de la testosterona? Primero, en el ambiente intrauterino produce la virilización del feto. Todos los fetos arrancan con una plantilla femenina y es la estimulación de los testículos, especialmente en el cromosoma Y, el gen SRY, producirá las vías metabólicas necesarias para la síntesis y recepción de los andrógenos testiculares como la testosterona y su forma más potente, la dihidrotestosterona. Entonces, ahí los espermatozoides están bañados en unas hormonas que incluyen estrógenos, testosterona. Y una proteína que se llama ABP, que es bien importante para mantener concentraciones estables de andrógenos alrededor de los espermatozoides. Sin embargo, el espermatozoide que acaba de salir del túbulo seminífero, que en reversa salió por maduración de la célula de Sertoli, es incapaz de nadar. Él no, en ese momento no puede moverse por sí mismo y su flagelo no tiene motricidad voluntaria. Entonces, yo no sé si ustedes recuerdan las partes de un espermatozoide. No sé si ustedes recuerdan las partes de un espermatozoide, pero el espermatozoide tiene una cabeza. El espermatozoide tiene una cabecita y en esa cabecita hay un gránulo eh, bien ¿El importante que tiene acrosoma? el polo anterior, que es el acrosoma. ¿Recuerdan cuál es la función de ese acrosoma? ¿Recuerdan la función del acrosoma? Doc, mm, Señor. no sé si esté mal, pero creo que era cuando, pues bueno, llegaba el espermatozoide al óvulo, Sí. cuando se implantaban, pues como que allá había algo, no me acuerdo si era ahí o en el óvulo, que hacía como que se activara la respuesta de que el resto de espermatozoides murieran. Más o menos. Lo importante del acrosoma es que es el producto de la fusión de todas las vesículas líticas de la espermatogonia. Si es lisosoma, si es peroxisoma, si es todos esos corpúsculos que tienen enzimas capaces de degradar otras sustancias, se fusionan en una sola gran vesícula que se llama acrosoma. Cuando el espermatozoide se acerca a la zona pelúcida del óvulo, ¿se acuerdan que tiene como un glicocáliz muy frondoso que evita su contacto con otras células? Esa vesícula que llamamos acrosoma se fusiona con la membrana del espermatozoide y libera todas esas enzimas para hacerle un hueco, perforar la zona pelúcida y permitir que el espermatozoide pueda tener contacto con la membrana del óvulo. Es decir, el acrosoma es la estructura que le abre la puerta al espermatozoide para poder permitir que ese circulito que pinté en gris, que es el pronúcleo del espermatozoide, pueda ingresar al citoplasma del óvulo. El acrosoma es la llave, el acrosoma le abre la puerta al pronúcleo para eh, que pueda realizarse la fusión de los pronúcleos. Y pongo el número 23 ahí, es muy importante para mí ese número 23 porque el proceso por el cual producimos espermatozoides a través de la espermatogénesis es un fenómeno de meiosis. Meiosis, no sé si lo recuerdan, que meiosis es una forma de división celular que tiene la tendencia a producir 4 células hijas, no 2. Y que de estas 4 células hijas yo tendré en cada una la mitad del material genético original. Mientras que la mitosis produce células hijas diploides, la meiosis produce células hijas
haploides, con la mitad del material genético. Entonces yo no sé si lo recuerdan, pero no sé si lo recuerdan, pero la espermatogonia, que está comprometida con eh, la división celular, se va a dividir en dos espermatocitos primarios. Se va a dividir en dos espermatocitos primarios. Y cada uno de esos espermatocitos primarios, cada uno de esos espermatocitos primarios sigue siendo una célula diploide. ¿Alguien recuerda cuál es el eh, cariotipo de un hombre? ¿Cómo es el cariotipo de un hombre? 23XY. Serían 24 entonces, bola. Sí, perdón. Somos 46 XY. Cromosoma. 46 XY. Tenemos 23 pares de cromosomas. 23 pares de cromosomas. Y de esos 23 pares, el par número 23 es el par sexual. Y todos los hombres, como les mencionaba, nos virilizamos en la vida intrauterina porque tenemos presencia del cromosoma Y. Es decir, esta primera célula de la cual partimos tiene un cariotipo que es 46XY. Es decir, XY están metidos dentro del cariotipo, son el par número 23. Si ustedes recuerdan, meiosis 1 es como una división mitótica y por tanto las dos primeras hijas que se producen son también 46XY. En ambos casos. Pero ustedes podrán ver que cuando la meiosis 2 ocurre y hay disyunción de cromosomas, a cada una de las últimas células hijas en meiosis 2 le corresponde la mitad del material genético. Eso quiere decir que este cromosoma, un cromosoma 1 que estaba aquí, termina en esta célula, y el otro cromosoma 1 que estaba acá, termina acá, es decir, todos terminan con los mismos cromosomas, pero solamente con la mitad de la carga. Entonces, este espermatocito secundario es espermátide que está aquí, va a tener la mitad de los cromosomas, es decir, tiene un solo cromosoma sexual. Eso quiere decir que a este pudo haberle tocado la X y a este pudo haberle tocado la Y. Lo mismo con estas que están acá. No sé si entiendan lo grave de eso, pero eso quiere decir que aproximadamente la mitad de los espermatozoides que producimos, los caballeros, la mitad de los espermatozoides que producimos son X y la otra mitad son Y. Si yo me imagino este ejercicio en las mujeres, el cariotipo femenino es 46XX. Y por tanto, cuando ellas producen de oogonia a ovocito primario, producen un par de hijas que son 46 XX, 46XX. Hay una degradación de una de las células hacia cuerpo polar y la que es ovocito primario se convierte en ovocito secundario dejando otros cuerpos polares. Pero no importa cómo ocurre la división, como siempre es a mitades, los óvulos que producen siempre tendrán un cariotipo 23X. Si son sanos, siempre tendrán un cariotipo 23X. Mientras que la mitad de los espermatozoides son X y la otra mitad son Y. ¿Cuál sería la conclusión lógica de esa? Si todos los óvulos, pintémoslo acá más grandecito, si todos los óvulos son 23X, si todos los óvulos son 23X, si el pronúcleo que logra fecundar a ese óvulo es este, cuando yo haga mi conteo final de cromosomas, tendré 46XX y el producto de la gestación será niña. Pero si es un espermatozoide Y el que logra hacer la fecundación,
46XY y por tanto será niño, el producto de la gestación, el fruto de la gestación. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que quien determina el sexo de la criatura es el papá, dependiendo si aporta un espermatozoide X o si aporta un espermatozoide Y. Entonces, bien importante ese pedacito. El pronúcleo del espermatozoide, acá no le pongo cromosoma sexual porque puede ser 23X o 23Y. Detrás de los remanentes de los demás organelos está el cuello del espermatozoide, y ese cuello del espermatozoide tiene una gran cantidad de mitocondrias. Y esas mitocondrias van a estar aportando la energía necesaria para que el sistema de microtúbulos pueda agitar el flagelo y darle motilidad voluntaria a cada uno de los espermatozoides. Entonces hay un sistema de microtúbulos que se organiza para producir un flagelo largote, que será el encargado de darle motricidad voluntaria al espermatozoide. Hay un mito por ahí, incluso entre profesionales médicos hay un mito por ahí que se repite, que dice que las mitocondrias masculinas no entran al cigoto y que por tanto son las mitocondrias maternas las que heredamos, y esa última parte no es mentira. La herencia mitocondrial nuestra es esencialmente materna. Sin embargo, muchas de esas mitocondrias sí entran. El lío es que cuando entran, después del viaje del que vamos a comentar hoy, están tan oxidadas y tan enfermitas que son reemplazadas rápidamente por las mitocondrias que no han sufrido absolutamente nada en el avanzar de la ovulación. Entonces, algunas sí entran, pero finalmente se lesionan y son reemplazadas por las mitocondrias maternas. Listo. Ese espermatozoide que carece de motricidad tiene que ir a estudiar a la Universidad del Espermatozoide. Y movimientos peristálticos llevan a través de los conductillos eferentes y la red testis a los espermatozoides hacia el epidídimo. Y el epidídimo es un solo conducto y un poquito más de 6 metros. Un solo conducto enrollado, y en ese conducto los espermatozoides aprenden a nadar. Son inducidos por hormonas producidas localmente y además son, digamos, negativamente estimulados por el sistema inmunológico. Hay macrófagos ahí capaces de fagocitar a los espermatozoides que no se están moviendo. Por tanto, los espermatozoides que ganan motricidad empiezan a nadar, y por peristaltismo y movilidad voluntaria de ellos suben por el conducto deferente a través del cordón espermático. Los que no aprenden a nadar o no se mueven lo suficientemente rápido son fagocitados y sus nutrientes son reciclados para la producción de nuevos espermatozoides. Entonces, por peristaltismo, estas células y con su propia motilidad van subiendo hacia este órgano bien importante asociado con la acumulación, la reserva de espermatozoides, que es la vesícula seminal. La vesícula seminal es una de las glándulas más importantes en la reproducción masculina porque produce aproximadamente el 60% del volumen del semen. El 60% del volumen del eyaculado. De todo el eyaculado, más de la mitad es producido por la vesícula seminal. La vesícula seminal va a emitir un líquido que es agua, electrolitos, fructosa y una sustancia que es la prostaglandina E2. Eso, aparte de mantener vital a los espermatozoides, va a tener una función bien importante en la vagina que esté recibiendo ese semen, pero luego lo discutiremos cuando hablemos de eyaculación. El punto acá importante es que es en esta bolsita, la vesícula seminal, donde se almacenan los espermatozoides que se están produciendo todos los días. Obviamente la vesícula seminal tiene una capacidad máxima de almacenamiento y por tanto los hombres en edad adulta tenemos que eyacular periódicamente. No caben más de 40 días de producción de espermatozoides ahí. Entonces finalmente, después de un mes, algo tiene que pasar. La vesícula seminal se conectará, mentiras,
hay otro componente importante en la secreción de la vesícula seminal y es el fibrinógeno. Esa proteína que veíamos en la hemostasia que produce la fibrina y coagula el líquido sanguíneo está presente en la secreción de la vesícula seminal y va a ser muy importante más adelante. La próstata, que es el órgano que sigue a continuación y que está comunicado con las vesículas seminales a través de los conductos eyaculadores, tiene una función de glándula exocrina y la próstata, yo sé que la palabra prostaglandina suena a que son producidas en la próstata, fue lo que creímos al principio. La próstata no produce prostaglandinas, pero produce una enzima bien importante que es la fibrinolicina prostática. Es una enzima encargada de degradar la fibrina. Una enzima encargada de degradar la fibrina. Anótenlo ahí porque lo vamos a necesitar a continuación. La próstata también libera grandes cantidades de agua con bicarbonato con fructosa como nutriente para los espermatozoides una vez sean eyaculados. Llegando finalmente a través del conducto eyaculador hacia la uretra prostática, aquí se mezclan la vía urinaria con la vía reproductora. Y cuando la uretra salta de ese espacio al interior de la próstata, pasa por los músculos del piso de la pelvis, recuerden lo que hablamos como el esfínter vesical externo, y se vuelve uretra esponjosa, aquí se va a encontrar con las glándulas de Cooper o glándulas bulbouretrales. Esas glándulas bulbouretrales son las responsables de la producción del líquido preseminal. Y ese fluido preseminal contiene una gran cantidad de agua, electrolitos y bicarbonato que tiene como función lubricar la uretra para el paso del semen y los espermatozoides después. Y ese bicarbonato que contiene tiene una función bien importante y es tamponar, neutralizar el ácido de la orina, porque a los espermatozoides no les va muy bien después de haber sido activados por un medio ácido. Entonces lo que se requiere es que los espermatozoides no se vayan a activar en la uretra y por tanto las glándulas bulbouretrales cumplen un papel muy importante de mojar toda la uretra con bicarbonato para prevenir que los espermatozoides tengan contacto con un pH ácido. Una vez son emitidos los espermatozoides y son depositados en la vagina, van a ocurrir una serie de cambios en las sustancias que ya hemos mencionado que son muy importantes para nosotros. Entonces, lo primero, inmediatamente los espermatozoides son eyaculados, el fibrinógeno, por cambio de pH, se va a precipitar rápidamente en fibrina. Entonces, ese fibrinógeno vuelto fibrina va a producir que los espermatozoides se aglutinen en unas estructuras que vamos a llamar los coágulos seminales. Una vez el semen es emitido, los espermatozoides caen en esa eyaculación por pulsos producto de la contracción de las vesículas seminales y los demás conductos del aparato reproductor y van a empezar a producirse como unas burbujitas, unas gelatinitas que denominamos el coágulo seminal. ¿Qué es lo importante? Ese coágulo seminal va a contener los espermatozoides. Todos los espermatozoides están adentro de ese coágulo seminal. El propósito es que usted, como célula espermatozoide, esté entrando en el cuerpo de otra persona. Y como usted entra en el cuerpo de otra persona, las células del sistema inmune, las bacterias y el pH que tiene la vagina, que es normalmente ácido, pueden atacarlo a usted. Y por tanto, como soldados norteamericanos en el desembarco de Normandía, por allá en el día de, empezando el final de la Segunda Guerra Mundial, los que estén más afuera son los primeros que van a ser capturados, destruidos por el sistema inmunológico, bacterias, microorganismos, el pH, desecación, líquidos corporales, fluidos, cualquier cosa que sea externa a ellos los va a dañar. Pero los espermatozoides que están resguardados al interior por los demás, es decir, los que quedaron protegidos al centro, no les pasa nada. Mientras estén dentro de ese coágulo, no les pasa nada. ¿Por qué es importante formar el coágulo y proteger al menos a algunos espermatozoides? Porque resulta que como el semen se emite por pulsos, los primeros espermatozoides que llegan no tienen ni el volumen de líquido, ni la cantidad de combustible, ni los suficientes compañeritos para tratar de llegar hasta
las trompas de falopio y lograr producir la fecundación. Por tanto, como la eyaculación ocurre por pulsos, ellos van llegando por bloques, por grupitos. Y a medida que el semen se va acumulando, van llegando cada vez cantidades mayores del ion bicarbonato. Y ese ion bicarbonato empieza a neutralizar el pH vaginal. Y al neutralizar el pH vaginal, los espermatozoides adquieren una expectativa de vida mayor, pueden vivir un poquito más. Además, como ahora tienen abundante líquido, ahora sí pueden nadar e intentar subir por el orificio cervical interno del útero para llegar a producir la fecundación. Y lo más importante, cuando suficiente bicarbonato del semen ha tamponado el pH vaginal, se activa la enzima que mencionamos en la próstata, que es la fibrinolicina prostática. Y cuando se activa la fibrinolicina prostática va y degrada la fibrina que está manteniendo el coágulo seminal, los coágulos se rompen y los espermatozoides empiezan la carrera por la vida, a ver cuál va a ser el primero en llegar a fecundar el óvulo. Ese fenómeno de ruptura del coágulo seminal provoca un cambio en la biología molecular del espermatozoide que denominamos la capacitación espermática. Solamente a partir de este momento los espermatozoides son capaces activamente de nadar y voluntariamente fecundar un óvulo. Si usted toma de los cientos de millones de espermatozoides que en este momento tienen el testículo, asumamos usted mete una aguja y saca una muestra de espermatozoides y se los pone alrededor a un óvulo, esos óvulos son esos espermatozoides son incapaces de fecundar ese óvulo, no lo reconocen, no nadan, no se activan, y por tanto, uno necesita, para poder producir la fecundación in vitro, es que los espermatozoides sean eyaculados, que hayan pasado por todo este proceso para que puedan llegar al estadio de capacitación. Por eso no hay punción testicular para las terapéuticas para incremento de la fertilidad en una pareja. Mientras que a una mujer sí fácilmente le pueden hacer guiado por una ecografía, una punción pélvica, hasta llegar al ovario y extraer de un folículo de Graf un ovocito secundario o finalmente un óvulo para producir la fecundación in vitro. Los espermatozoides deben ser eyaculados y pasar por todo este proceso para ganar su capacitación final que les permite fecundar a un óvulo. Dato clínico importante, esa fibrinolicina prostática en laboratorio, en microbiología, tiene un nombre específico. Esa fibrinolicina prostática se llama PSA. Ese es el famoso antígeno prostático específico que le puede medir uno en sangre a una persona si uno está sospechando un crecimiento de la próstata naturaleza tumoral. Entonces, cuando la próstata está muy grande, parte de esa fibrinolicina prostática se empieza a pasar por la sangre y podemos medirla. Por eso el antígeno prostático específico es un marcador del crecimiento de tumores derivados de la próstata. El PSA, el antígeno prostático específico, es la medicina prostática que necesitamos para el licuado del coágulo seminal y la capacitación de los espermatozoides. Con respecto a esta capacitación, ahora los espermatozoides se vuelven capaces de consumir grandes cantidades de fructosa y nadar por días. Un espermatozoide de hecho puede permanecer viable, vivo y capaz de fecundar por al menos 72 horas al interior del conducto reproductor femenino. Pero se han hecho reportes de espermatozoides que sobreviven hasta una semana, 10 días al interior del aparato reproductor femenino, todavía con suficiente energía, sin su membrana peroxidada y con suficiente fructosa para seguir nadando y producir fecundación. Por eso hay tanta gente que es hija del método del ritmo, porque dicen, no, es que mis días fértiles serán por allá el 24, 25 y 26 de este mes. Serán los días antes de la ovulación y después de la ovulación. Hoy podemos tener relaciones sin ningún problema porque hoy apenas es 13. Y resulta que la ovulación se puede mover siempre de 5 días antes a 5 días después. Y los espermatozoides pueden vivir por lo menos 72 horas al interior del conducto vaginal. Eso quiere decir que uno tiene un margen aproximadamente de 21 días alrededor de la ovulación en las chicas, en los cuales la eyaculación intravaginal puede producir embarazos. Y si la chica tiene un ciclo regular, de los 28 días del ciclo
4 está sangrando, 21 es posible que queden en gestación, y 2 días antes y 2 días después del periodo serían los días en los que teóricamente usted podría tener relaciones sexuales sin repercusiones, pero otra vez, no todas las mujeres tienen ciclos de 28 días, algunas tienen ciclos de 26, otras tienen ciclos de 34. Entonces, si usted intenta pensar que el método del ritmo puede funcionar como un mecanismo anticonceptivo, pues no tiene ni idea de cómo funciona el sistema reproductor en los humanos. Ahora, una última cosa. La vagina tiene un pH ácido y eso la mantiene sana. Y la mantiene sana porque está llena de una gran cantidad de microorganismos que pueden vivir en ese pH ácido y que siguen produciendo ácido láctico para mantener la vagina ácida. Es una situación bien extraña porque esa bacteria que se llama Lactobacillus spp utiliza los carbohidratos presentes en la secreción mucosa de la vagina y lo convierten en ácido láctico por fermentación no alcohólica. Y al convertirlo en ácido láctico, ese pH vaginal se vuelve muy ácido y las únicas bacterias de soportarlo son los lactobacilos. Entonces, como solo crecen los lactobacilos, siguen produciendo ácido, solo crecen lactobacilos, siguen produciendo ácido. Una vagina sana es ácida y está llena de lactobacilos. Y resulta que el semen tiene un pH alcalino. Y cuando hay eyaculación intravaginal, ese semen altera el pH vaginal y puede favorecer la proliferación de microorganismos que no son típicos de la vagina. Cualquier cambio en el pH de la vagina predispone a la proliferación de bacterias y hongos que no deberían estar ahí. Por tanto, las mujeres que están teniendo relaciones sexuales sin protección o están usando lubricantes de naturaleza alcalina o están usando espermicidas como el nonoxinol 9 y otras sustancias que pueden alterar ampliamente su pH vaginal, pueden sufrir más frecuentemente de vaginitis y vaginosis bacterianas y micóticas por el cambio de pH que ocurre por la adición de sustancias que tienen un pH alcalino. Eso es lo que teníamos que comentar el día de hoy, chiquillos. Luego en la siguiente clase veremos erección y eyaculación en el hombre. Profe.